Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia en la serie de deportivos de uso diario. Y voy a correr con el Dodge Challenger del 2012 con una configuración de alto poder que estoy seguro te va a encantar. Reemplacé su motor de serie, quité el bloque grande V8 y lo reemplacé por un V6 Twin Turbo con todos los ajustes deportivos necesarios para que el coche se pueda controlar, gire lo suficiente para que sea competitivo y también es muy veloz y tiene mucha aceleración. El problema es conseguir su ritmo, tratar de mantener el coche en tracción y hacer derrapes pequeños controlados en las curvas más difíciles para ayudar a la trompa a girar. Tiene su técnica, pero cuando te acostumbras es un coche extremadamente divertido de manejar. Aquí estoy tratando de sobrevivir, tratar de avanzar en la tabla. Ahí recibo varios tortazos del corredor que estaba tratando de ponerme a trompear, cosa que no es rara. Ya sabemos cómo se porta la gente en ese tipo de carreras de resistencia. Son 20 minutos de recorrido, 7 vueltas en total en esta etapa de Virginia, que ya sabes que tiene mucha dificultad por los cambios de dirección en las curvas cerradas. Y si te sales demasiado del asfalto buscando espacio para rotar, te estás arriesgando a un trompo o sencillamente puedes perder toda la ventaja que ya venías cosechando desde el inicio de la carrera. Estoy tratando de superar al BMW del compañero Mabuya 0462, pero está ejerciendo bastante presión, se está defendiendo con las uñas, con los dientes. Allí los dos nos derrapamos, pero lo logro corregir y me avisan por un contacto grave de colisión 1, pero me salvo de que me sancionen con tiempo. Así que por ahora los dos estamos haciendo una carrera peleada, pero dentro de los límites tolerables del conflicto. Así que vamos a ver qué pasa. Estoy tratando ahora de atacar por dentro, le asomo la trompa, le hago un rocecito en el parachoque trasero. Este tipo de peleas son divertidas porque los dos tenemos un desempeño muy similar, mas sin embargo cuando llegamos aquí al sector de velocidad vemos a otros coches que se trompean, que se estaban peleando y con eso avanzamos a la cuarta plaza. Ya estoy cerca de la punta, estoy cerca del podio. Conseguir la victoria no será fácil, porque a pesar de que tenemos un coche muy poderoso, el líder tiene un coche que es más ágil y más ligero en el ataque de las curvas, y eso es clave en circuitos deportivos como este. A pesar de que me lo conozco bien, es uno de mis circuitos favoritos por la complejidad. Nunca vas a estar confiado, nunca puedes asegurar que tienes el dominio absoluto, por más y que te lo conozcas, porque puede ocurrir que puedas perder estabilidad en cualquier curva o que se te bloqueen las ruedas y te puedes despedir de tus chances de ganar. Así que tengo que correr con mucha precaución, no puedo equivocarme, no puedo darme el lujo de trompear, de derrapar demasiado, solo hacer pequeños toques en el freno de mano cuando haga falta para meter la trompa en el apex. Aquí vemos a la segunda plaza que tiene dificultades, se puso en transparente, se salió del límite de la pista, mientras que vemos acá al compañero del Mustang metiéndose a las bravas por encima del límite del piano, levantando arena, poniéndose brusco, pero no tuvo nada que hacer, porque afortunadamente también tenemos suficiente chasis, suficiente envergadura para soportar el abate, para soportar esos golpes y los empujones. Así que defiendo la tercera plaza y sigo avanzando con pie firme. Vamos a ver si tenemos lo suficiente como para poder acercarnos al compañero, al Mustang, que va en la segunda posición, y ver si podemos dejarle atrás también, si podemos neutralizarlo. Cuidadito en el cambio de dirección en la transferencia de peso, que es donde se complica la cosa. En Virginia tienes que estar precavido y anticipar las curvas, sobre todo en esta etapa tan complicada. No puedes permitir que el coche se te vaya. Si se va demasiado en la salida, en el cambio, en la transferencia, es muy difícil recuperarlo, porque la arena tiene un papel
preponderante. La arena puede causar que el coche se encalle, se entierre allí en el terreno, y eso hace que sencillamente pues pierdas estabilidad y tracción para regresar con facilidad al asfalto. Así que hay que hacerlo siempre con mucha precaución. Puedes irte un poco a los límites, como en este caso puedes rozar la arena, puedes sacar dos neumáticos fuera cuando haga falta, pero solo en puntos clave, en aquellos sectores donde sabes que no vas a perder velocidad o que no se te va a encallar el coche. Así que regresamos a la recta. Este es el sector más veloz del circuito. A pesar del ascenso, esto no es nada con toda la potencia que tengo guardada bajo el cofre. El coche responde de manera fenomenal, y en cada sector de velocidad le descuento por lo menos 300 milésimas al compañero que va a la segunda plaza. Pero como el coche que tiene es más dócil, es más versátil, no es fácil alcanzarlo. Así que vamos a ver qué pasa en lo que queda de carrera, cuando ya estamos por desarrollar la tercera vuelta de las 7. Y aquí vemos la cámara del compañero que va liderando la carrera a bordo de su Cadillac, cómo está tratando de mantener el ritmo. ¡Uy! Pero se va largo. En la frenada se le complicó y abandona la carrera, dejando al compañero del Mustang como nuevo líder indiscutible. ¡Qué lástima! Fue una maniobra desafortunada. Y después de ese abandono repentino, ascendemos a la segunda posición de forma gratuita. Y ahora estoy en persecución del líder del Mustang de Courthouse, Kraus, que estoy seguro que está usando el compuesto de carrera. Y estoy convencido de que en cualquier momento va a tener que parar en boxes para suplantar los neumáticos, lo que nos da una pequeña oportunidad de llevarnos la victoria. Pero mis gomas en la última fase es también muy probable que vaya a sufrir con la degradación, y voy a tener todavía más complejidad para controlar el coche, también por el nivel de exigencia que le he tenido que poner hasta este punto de la carrera. Así que ya estamos ahora desarrollando la cuarta vuelta de las 7 y vamos a ver qué pasa si mi pronóstico se cumple. Y regresamos a la cámara del compañero del Mustang 350. Está buscando mantener la tracción, se le está complicando mucho, ya los neumáticos no le están respondiendo igual. Fíjate que está frenando con mucha más anticipación, corrigiendo la punta para no perder la estabilidad y no salirse del circuito. Ingresa a boxes para suplantar las gomas, y con eso ahora sí tenemos un chance de poder conquistar Virginia. Vamos a desarrollar la penúltima vuelta y aquí dejamos al compañero cambiando los neumáticos, pero es claro que él va a salir con el compuesto blando, con el máximo grip, y en lo que me queda de carrera va a estar difícil poder mantener un ritmo que sea tan veloz como para que él no pueda alcanzarme. Así que tengo que hacer todo lo que está en mi poder para administrar lo que me queda de neumático mientras trato de sostener un ritmo competitivo y veloz en las curvas más difíciles de Virginia. Así que en cualquier momento me va a saltar la alarma de desgaste menor. No creo que vaya a ser un problema. Estoy convencido de que los neumáticos van a soportar. Son apenas una vuelta y fracción para terminar la carrera, pero como puedes ver en la tabla, el compañero del Mustang, Courthouse, ya está en la segunda posición en persecución de mi Estela, y lo tengo a 10 segundos. Y en cada curva parece descontarme por lo menos 300 milésimas. Así que vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para sostener el ritmo, para que no vayan a haber problemas, para que pueda continuar, pueda conseguir la victoria apreciada. Vamos a ver qué pasa en la transferencia, que este es el sector más peligroso. Si me equivoco acá, si me salgo ligeramente, si llego a cometer un error garrafal con la tracción, me puedo despedir de los chances de conseguir la victoria sin duda. Y cuando ya estamos desarrollando la última vuelta de la carrera, ya estamos muy cerca de la conclusión, estamos a pocos giros de terminar de cruzar la meta, y el compañero Courthouse está a 3.2 segundos y acercándose rápidamente a mi Estela. En cualquier momento va a tener la oportunidad de meterse en mi rebufo y va a tener el chance de arrebatarme
la victoria, cuando en este momento me salta la alarma de desgaste moderado. La situación es dramática, no puedo equivocarme en este punto de la carrera, solo me queda la recta, este sector de velocidad, exprimir lo que me queda de potencia en el motor. Pero los neumáticos ya están sufriendo, como puedes ver en el diagrama, están muy bajo en tracción y eso me puede complicar ya en los últimos giros, en las últimas 3 curvas que quedan para poder llegar al final. Se acerca rápido el compañero Kurhaus, está a 2 segundos, menos de 2 segundos, 1.7, 1.6 en la frenada, logra superarme. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Kurhaus que va volando. Está tratando de acercarse lo suficiente como para arrebatarnos la victoria. Estamos en los últimos giros y lo está haciendo fenomenal. ¡Uy! Se equivoca. Pierde tracción. No logró anticipar adecuadamente la curva, la transferencia y se sale del circuito. Y con eso nos regala la victoria en la etapa más difícil, más importante de la carrera. Y con ese infortunio podemos conseguir la victoria sin mayor estrés. Conseguimos el ritmo que hacía falta para cruzar la meta y así consolidarnos. Sí, señor, dando vueltas de felicidad. Termina la carrera después de más de 20 minutos de contienda, escalando 12 posiciones, con un tiempo de vuelta muy competitivo de 2 minutos 44, 251 milésimas. Así que sinceramente estoy más que satisfecho con el rendimiento de este bólido y espero que tú también te des la oportunidad de armarlo y disfrutarlo en estas carreras. Y mira qué hermoso podio, el BMW en la tercera plaza, el Mustang 350 en la segunda y nuestro Challenger como ganador contra todo pronóstico porque era el coche más pesado, a pesar de que era el más poderoso,